Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Creo que los demócratas deberíamos estar preocupados porque la imagen del domingo en Cataluña no sean cañones de agua, ni balas de gomas, ni situaciones que pueden hacer muchísimo daño a España y muchísimo daño a Cataluña. Y yo quiero pedir al gobierno que reflexione y que entienda que la sensatez puede ser una mejor consejera que el estilo a por ellos. El estilo a por ellos puede servir para que la derecha española cometa un error de proporciones históricas el domingo en Cataluña. Nosotros creemos que todos tenemos derecho a decidir y el pueblo catalán tiene derecho a decidir, pero los términos de la elección no pueden venir tampoco impuestos. Ni las soluciones, ni los problemas, ni los modelos pueden venir impuestos, pero tampoco los términos de la decisión. Nosotros queremos que se pueda decidir, pero queremos que se decida a través de una reforma constitucional y sea esta la que el pueblo catalán pueda decidir. Lo que pretenden es acabar con el Estado, pero lo que están haciendo es socavar la democracia y eso no lo vamos a permitir. Y pretenden separar a los españoles a costa de dividir a los catalanes. Qué triste actuación la de algunos de los dirigentes de Cataluña. Por eso no va a haber un referéndum, porque es ilegal, porque es antidemocrático y no va a ser posible. Para hacer posible este diálogo honesto y generoso, que salvaguarde los bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado, es necesario que tanto las autoridades de las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias. Ahora sí que entra la señal. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Hemos tenido 2 minutos ahí que teníamos que resolver algún inconveniente técnico. Es el mundo de la tecnología. Saludos, un abrazo muy especial a todos aquellos que nos están escuchando, a todos aquellos además que nos estaban enviando mensajes. Dice Rosa Vázquez, qué susto, creí que me quedaba sin el café de la mañana. No, estamos saliendo de las profundidades de Sherwood. Juntaos, proscritas. Como dice Freedomind, son las cosas del directo. Es verdad, demasiadas pocas cosas nos han sucedido porque, claro, 365 días, bueno, con algunos días de vacaciones, 365 dan para muchos errores. Pero, en fin, bueno, ya estamos aquí. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a quienes se incorporan en directo a este programa. Pava Pavita, Buscadora de Estrellas, Leire, Jesús Gabirondo, Marla Singer, tantas y tantos amigos, Rodrigo, Olga, que se incorporan a esta hora para ayudarnos a explicar, a buscar alguna explicación a esto que está ocurriendo en este país, en este mundo tan pequeño y a la vez tan complejo, tan convulso, tan inestable. María.es, Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien. Bien. He visto que te habías quedado, Emilio, atrapado en una pancarta que estaba colgada atrapado con una pancarta que estaba colgada en la Gran Vía. Bueno, al salir del metro he mirado hacia el cielo y he visto una gran pancarta en un edificio de la Gran Vía que pregunta simplemente «Parlem». El minuto de Emilio Silva. No, que está bien, reflexiones lúcidas de la mañana. Pero es verdad, pues ha publicado ese tuit y alguna que otra radio ha empezado a hablar precisamente de esa pancarta que llama la atención porque no es el momento de hablar, no es el momento de dialogar, no hay nadie que de verdad tenga
un poquito de sensatez. Por eso, el hashtag de hoy, la cafetera, dialogofobia, almohadilla la cafetera, dialogofobia. Os pedimos que lo utilicéis para comentar en el programa, así podemos ordenar la conversación y que participéis a través del mismo, donde se genera una auténtica asamblea. Y vamos a hablar con Lluís Llach, el cantante. La estaca se ha convertido en un símbolo, en un icono, en la banda sonora de lo que está ocurriendo ahora con Cataluña, y hemos hablado alguna vez con él en el programa. Él es un cantante ya casi un mito de la canción protesta, pero sabéis que además se sumó al independentismo, y nos interesa mucho conocer su posición, sobre todo porque nos parece inquietante qué es lo que se nos está anunciando que va a suceder a partir de la próxima semana. Nosotros vamos a Barcelona, vamos el viernes, estaremos a lo largo del fin de semana y no tenemos fecha de vuelta todavía prevista porque va a depender un poco de los acontecimientos. Así que el sábado vamos a hacer un encuentro cafetero. Las personas que estéis en Barcelona, a las que os apetezca sumaros, será una cena, será algo tranquilo, será muy cafetero. Y me dice Emilio, mira así con cara de bueno, no hombre, que tenemos que madrugar al día siguiente, tenemos la jornada electoral, pero bueno, conociendo a este equipo puede pasar cualquier cosa. No. Precisamente nosotros no tenemos esa dialogofobia porque nos ponemos a hablar y no paramos. Es una característica muy de la resistencia. Sí. Bueno, estás escuchando la cafetera y si lo estás pero a ti, haciendo... perdona Fernando, si a ti te llaman y te dicen, oye Fernando, tenemos que hablar. Como amigos, déjalo, evítame el viaje en metro, déjalo. Cuando alguien te dice tenemos que hablar, la cosa se ha complicado, la cosa es que ya se ha torcido. Es mejor ya que ni hablemos, ya lo que tú pidas. sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Bueno, pues teníamos mucho interés en volver a hablar con Lluís Llach. Lluís Llach, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estás viviendo estas horas? Son las últimas horas hacia el referéndum. Sí, bueno, con una especie de vaivén de sentimientos, ¿no? Porque por una parte, pues es una fiesta democrática, la gente está por la calle bien, se dicen hola, y gente que no conoces, y por otra parte, pues hay los temores que despierta pues la represión. Bueno, yo digo represión porque me parece represión política, pero no sé cómo se puede decir, o sea, una presencia policial muy fuerte, persecución de la gente que colabora en el referéndum,
cerrar las páginas web cada día, a veces por docenas, a veces por centenares, ya que sé. Y vives así en medio de ese vaivén, no sé, sensorial casi, ¿no? Pero al mismo tiempo es magnífico porque yo entiendo que desde fuera de Cataluña se vea, creo que como algo muy fuerte y violento, etcétera, 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 por lo que veo en las televisiones estatales, ¿eh? Y en cambio aquí lo vivimos como una especie de fiesta rara, es muy rara, ¿no? Sí, estamos observando que se produce esa diferente visión, ¿no?, de lo que están trasladando los medios de comunicación a la gente como lo estáis viviendo allí en Barcelona. Luis, ¿dónde conduce todo esto? Porque nosotros vemos un poquito cuál puede ser la secuencia de los acontecimientos en los próximos días y en el caso de que se declarase la independencia de forma unilateral, que hay algún indicio de que eso puede ocurrir, duraría unas horas. Parece que y hay mucha preocupación del mientras tanto para el destino que podría tener. No sé si es que puede haber otro destino, a lo mejor confiáis en que puede haber otra salida, pero ¿a dónde crees que conduce todo esto? Bueno, empecemos por cosas, digamos, que podamos entender un poco. A mí la primera cosa que ya hemos llegado, o sea, que no es donde conduce, sino que ya hemos llegado, es al hundimiento del régimen del 78. A mí me parece que pase lo que pase en Cataluña, yo creo que España tendrá que remodelar no solo su estructura, que esto son las consecuencias, sino todas las verdades profundas de lo que debe ser una democracia en un Estado moderno. Hicimos una transición defectuosa, primero porque estaba vigilada y después porque se corrompió por el camino yo diría que empezó la corrupción de la democracia el día que el presidente González acompañó a Barrio Nuevo a la prisión en vez de dimitir, que es lo que se tenía que haber hecho en cualquier democracia. Después llegó el Partido Popular y la marcha atrás fue espantosa. Y después hay algo que es mucho peor, que atañe a todos los españoles, y es de que en realidad el problema que tenemos es un Estado, una administración estatal de poder que está dominada desde no hace 40 años, ni antes del franquismo, es que viene de muy lejos, por unos ámbitos que se han acostumbrado a dominar a los españoles y al Estado en general a través de este instrumento que es el Estado, que hace a sus anchas, que cuando ha necesitado evitar revoluciones agrícolas, pues han dado golpes de Estado, cuando han necesitado han hecho una guerra, Bueno, yo creo que esta gente, que siempre son los mismos, que su nombre los va siguiendo por generaciones, y que va más allá de los abogados del Estado, de funcionarios perennes, a la judicatura, ves los nombres siempre allí los mismos. Esta gente pensaba que podía hacer lo mismo en democracia. La primera señal yo creo que ha salido en Cataluña en el 2010, empezó antes, pero sobre todo en el 2010. Pero yo creo que en España también hay muestras evidentes como el 15M, o sea, es que hay un momento que no puedes decir es que esto es un cachondeo que no. Bueno, ¿qué pasa? En Cataluña tenemos una historia, una cuestión social, una manera de entender la vida, una manera de organizar los recursos socialmente. Y todo eso, la gente, un día, bajo la presidencia, digamos, no demasiado, como diría yo, tremperil, por decirlo de alguna manera, del presidente Montilla, un cordobés que hicimos presidente de Cataluña, pues nos encontramos 1 millón de personas, 1 millón, mirándonos a la cara diciendo, pero ¿qué está pasando? Y a partir de ahí nos empezamos a organizar. Esa sociedad siempre ha tenido en Cataluña una gran capacidad de organizar entidades culturales, políticas, y hemos hecho un proceso, yo diría, de abandono
del concepto súbdito para asumir el concepto de ciudadanía. Y exigimos poder decidir qué relación queremos con este Estado, cómo queremos cambiarlo o cómo queremos marchar. Y esto es todo, porque en realidad aquí se llama un proceso de independencia, cuando en realidad lo que es un proceso de decisión, o sea, que la gente de aquí democráticamente pueda decirse que se quiere quedar en ese Estado o no. Te advierto que si los políticos españoles no hubiesen sido tan fascistoides, y no hablo solo de la gente del Partido Popular, sino también de sus colaboradores necesarios, el no seguramente hubiese ganado, porque hay muchos motivos para estar en España. Me explico. Desde yo qué sé, familiares, de solidaridad, de historia común. Pero, chico, es que las cosas las hacen de tal manera y se nos ponen un brete que ahora no es un problema de independencia o Estado español, es un problema de democracia o no democracia. Lo vemos así, y lo vemos así millones de personas en estos momentos. Y claro, ¿cómo vamos a arreglar eso? ¿Dónde vamos? Me preguntas, pues a intentar ejercer, a pesar de las fuerzas del Estado español, que siempre digo Estado español y no España, porque los españoles en realidad, sabiéndolo o no, son tan víctimas como nosotros, pues con la posición de ese Estado vamos a intentar expresarnos, a ver qué pasa. Es verdad que esto ha revelado los límites, los márgenes de la democracia y también la situación de debilidad, y lo ha puesto en evidencia también, y de la propia transición, pero aquí perdona, perdona, porque quizá estoy viviendo tan intensamente, pero aquí ver la Fiscalía disfrazada de Guardia Civil es imposible, no se puede asumir eso en una democracia. El señor Maza, digamos, de capitán general de no sé qué cuerpo represivo, no se puede asumir democráticamente, pero es que había pasado un disparate más, ¿no? Claro, el Tribunal de Justicia, Superior de Justicia de Cataluña, viendo los disparates que hacían las fiscalías, ha decidido ser ellos quienes dirijan la represión. Pero esto, que es una solución momentánea, democráticamente aún es peor. O sea, ahora resulta que el cuerpo judicial será quien va... Bueno, es eso que dices, mire, ¿saben? Vamos a votar, vamos a sonreír, vamos a cantar canciones, miraremos si nos reprimen de salir como sea y viva la vida. Lo siento, yo hago así porque es que no lo veo de otra manera. Lo que es verdad es que hay una creciente preocupación. Yo no lo sé evaluar allí en Cataluña, pero a la vista de la televisión, de las imágenes, de lo que se nos está anunciando, de la movilización de la policía, en fin, se nos está presentando un panorama verdaderamente inquietante. Y lo que está creciendo, lo que está creciendo también son las voces que están reclamando diálogo, más allá de los grandes partidos políticos, ¿no? Pero se empiezan a escuchar. Hoy había una pancarta en la Gran Vía madrileña, alguien ha colocado una pancarta diciendo "Parlem", con una interrogación gigante, ¿no? ¿Es posible el diálogo? Bueno, pero es que es posible desde el primer día. Es que es posible, o sea, a ver, yo ya sé que en España no nos creen nunca, porque un buen demócrata español, que hay muchísimos, la inmensa mayoría, cuando se lee y compra El País, El Mundo, hablo así porque yo ya soy un político transitorio y no tengo ningún futuro, ¿no? Pero un demócrata español que ha de escoger en los periodos de papel, entre La Razón, el ABC, El Mundo y El País, pues claro que ha de pensar que aquí estamos locos. ¿Cómo no ha de pensar? Es que es increíble. Pero después miras y ves como todas las empresas que rodean a estos grandes medios de comunicación forman parte ya del Estado. Porque la democracia, en esta implicación del poder estatal con los intereses económicos, etcétera, etcétera, ha hecho otra maravilla, ha mejorado aún el desastre. Y es con las puertas giratorias. Y con las puertas giratorias resulta que los grandes monopolios, porque no dejan de ser monopolios del Estado español con intereses económicos, los que están en el IBEX 35, tienen en sus consejos de administración todos los ministros. O sea, es una cosa, ya se lo harán, ¿no? Claro. Ahora, déjame avisarte de algo, porque
aquí hemos vivido esto en una especie de primavera que nos dura 6 años y por eso estamos en una especie de decir, ostras, es maravilloso lo que vivimos. Se nos dice cada día que el peligro es la violencia. Oiga, durante 6 años algo hemos demostrado, es de que por parte nuestra nos hemos manifestado millones y millones de personas durante estos 6 años y no hemos roto ni una papelera. Y ahora se nos dice, cuidado porque esto va a acabar con violencia. Y se repite, pues sobre todo por estos medios de comunicación con intereses, y dices, bueno, pues vamos a ver cómo lo arreglamos las provocaciones que vendrán. Porque esta es otra. Se nos pone aquí una cantidad ingente que os deja sin fuerzas de seguridad casi a todo el Estado, como en Zaragoza el otro día, y aquí dice que habrá violencia. Bueno, ¿violencia por parte de quién? Porque nosotros hemos demostrado que en todo este proceso político, si algo ha habido es un pacifismo casi infantil. Pero bueno, bueno, vamos a ver, no sé. Nosotros vamos a ir esta semana, vamos a ir estos días. Oye, te vamos a llamar para tomar una cerveza, para que nos invites a una cerveza. Bueno, yo como que tengo una bodega, soy lo bastante inteligente para ser abstemio. Ah, bien. Bueno, ya nos la tomamos. Te acompañaré con un cacao caliente. Entonces probaremos tus vinos. Oye, y tenía mucha curiosidad. Oye, no es broma, voy a aprovechar, luego lo gestionamos esto. Pero tenía mucha curiosidad en hablar contigo porque, claro, uno de los elementos icónicos de todo lo que está ocurriendo ha sido la canción La Estaca. Para ti debe ser asombroso también un poco, más allá de que ya conocías la dimensión de la canción y lo que representaba para muchísima gente, pero ¿sientes en cierta forma que la compusiste para situaciones como esta? Sí, bueno, claro, yo me siento muy raro, porque ayer estuve en la universidad con no sé cuántos miles de estudiantes y para acabar la fiesta yo me tapé porque tenía a la mano un cartel que decía no sé qué y me cagué. Lo que pasa es que estoy entrenado en el sentido de que hace muchos años, porque la hice en el año 69, si no me acuerdo mal, que yo ya no la considero mía. Y lo digo con sinceridad. O sea, me impresiona a veces y con un cierto dolor también, porque es una canción que siempre la escucho en situaciones un poco enfermizas, ¿no? Y cuando la escuchaba en los coroneles de Grecia, después en Solidarnosc en Polonia, después últimamente la cantaron en la plaza de Túnez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí cuando la escucho hay una cierta emoción y al mismo tiempo no me la siento mía, es de la gente y es un gran privilegio que sea así. Yo creo que es el más gran privilegio que puede tener un cantautor, es que su canción se le haya escapado del todo. Bueno, esta me ha hecho cuernos Además es muy transversal generacionalmente, porque la estamos escuchando desde eso, en los campus universitarios, hasta todas las generaciones, hasta en los hogares con las guitarras. Es una cosa fascinante. Debe ser, observarlo desde tu posición debe ser alucinante. Pero mira, decías... Hay mucha gente que está comentando mientras estamos hablando. No quiero que mi ego pienso que eso se mejora con el buen gusto musical de la gente. Bueno, a lo mejor rompes la maldición esta en la que has caído, que has decidido no volver a cantar y en algún momento alguien te escucha arrancarte, aunque sea con la estaca estos días. No, yo de vez en cuando alguna participación, pero lo que se puede decir cantar por sí yo ya no estoy preparado. Pero fíjate, está diciendo Grandando ahora en Twitter, hay mucha gente comentando mientras están escuchando tus palabras y dice, es verdad que se ha cambiado el listón de la protesta, ¿no? Ya no se trata de decidir, es cansancio con el sistema, ¿no? Y en esto es verdad que ha ilustrado no solamente una visión desde Cataluña, sino la visión que existe en el resto del país también sobre el agotamiento del sistema, ¿no? La preocupación es qué consecuencias puede tener. Sí, yo te digo una cosa, si yo fuese de Valladolid, yo votaría, bueno, voy a decir un nombre, ¿no? Pero yo votaría Podemos. Está clarísimo. ¿Por qué? Porque hasta ahora es la única alternativa política española, de ámbito español, que plantea un cambio de sistema. Y cuando digamos de sistema no hablamos aquí del capitalismo, no, de purificar un poco este Estado que está pervertido desde hace, lo podemos decir sinceramente, siglos.
que empezó con los señoritos, y después los hidalgos que no tenían trabajo, y después los funcionarios, los abogados, y han hecho una especie de cueva endogámica, donde allí hay los verdaderos resortes de poder, y bueno, y es igual que domine la izquierda como la derecha, es igual. Esto se ha de cambiar, si no, España se hunde, pero se hunde de verdad. Y yo creo que Cataluña, en este aspecto, que es una sociedad siempre muy inquieta y que estamos siempre a punto de ponernos a correr, ha dado la señal de alarma absoluta, ¿no? Y estamos en estas. Pues no sé, bueno, yo un abrazo fraternal, quiero mucho a la gente y hostia, y que seáis felices y que miremos entre todos de salir de todo eso. El sentimiento es bastante compartido. Luis Llach, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Que vaya muy bien. Chao. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breeze of kindness burn. Bueno, vamos a... porque hay muchas cosas que comentar sobre las palabras de Luis Llach y algún titular que ha dejado. Si fuera de Valladolid votaría Podemos. Esto yo creo que les va a gustar mucho a la gente de Podemos. Pero es verdad que lo que expresaba Luis Llach, el agotamiento del sistema, es algo de lo que creo que la audiencia de este programa es bastante consciente. Más allá de que la fórmula para resolver ese agotamiento pueda ser o no el referéndum, que allí, o un referéndum, o una consulta, o lo que sea, que allí hay opiniones y hay debate, y por la fórmula utilizada o por la forma en la que la reacción, pero es verdad que la demostración del agotamiento del sistema es bastante flagrante, ¿no? Y esto, en fin, conduzca donde conduzca, ¿no? A mí me ha sorprendido también otra parte de la entrevista, ¿no? Que precisamente él empezaba a hacer un análisis del antes y el después, ¿no? del referéndum, y él hablaba de que el no hubiera ganado hace un tiempo, ¿no? Si se hubiese hecho el referéndum hace un tiempo, que esto todo es algo que muchas veces se plantea en las conversaciones, pues un poco de la calle, ¿no? Cuando hablas con gente y demás, y dices, es que a lo mejor si se hubiese hecho el referéndum antes, hubiese salido que no, todo esto se hubiese apaciguado y no hubiésemos llegado a esto. Y además se ha trasladado, lo que decía él, es que parte de la gente que, bueno, pues que estaba a lo mejor indecisa, ¿no?, con la independencia, dicen ahora, es que no es cuestión de independencia, sino que es cuestión de democracia, ¿no? Todo esto también a raíz de la gestión del gobierno, que yo creo que precisamente también ha empeorado y ha agilizado esa tensión con Cataluña. Pero es muy curioso también este fenómeno del referéndum, del antes y el después de la actuación del Partido Popular. Sí, dice, mira, Carmen Quintana, esto me parece interesante también, dice, el tema catalán nos aburría hasta que se han empezado a quebrar otros derechos fundamentales y ahora se ha convertido en un asunto transversal y en una preocupación general, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la respuesta del gobierno es que es muy complicada la situación. Yo confieso mi incertidumbre en cómo puede acabar, y por eso le pregunto a Luis Llach, ¿a dónde conduce todo esto? Porque si la secuencia es la que se nos está diciendo, aunque hemos oído que Junts pel Sí decía que no iba a ser por iniciativa suya, ayer ya lo explicamos en el programa, que si de haber una declaración unilateral de independencia no será por iniciativa de Junts pel Sí, hoy puede haber anuncios importantes, nos dicen. Hoy puede haber algún tipo de anuncio a partir de mediodía, pero no sabemos muy bien en qué dirección, pero hay tantas especulaciones y, en fin. Bueno, yo creo que en la evolución de quienes han propuesto el referéndum, ¿no?, y lo han propuesto para ganarlo, viendo cómo ya se ha puesto delante el Estado español para frenarlo, porque eso va a ocurrir, ahora mismo el escenario que más les interesa es este discurso, ¿no?, del derecho a decidir. Bueno, pues no hay derecho a decidir esto, como no hay derecho a decidir montones de cosas, ¿no? Quiero decir que tampoco... a mí es que me preocupan más los problemas sociales y por eso lo digo. Y ahora mismo yo creo que lo que más les interesa es que el domingo haya colas en los sitios donde la gente quiera votar y esté durante horas esperando a que le dejen decidir, ¿no? Y esa,
Yo creo que esa imagen es la que más peso puede dar a la causa de quienes buscan la independencia a nivel internacional, ¿no? Y más apoyos y que más daño puede hacer al Estado español, ¿no? Entonces, han agarrado este punto fuerte. Bueno, estos son estrategias y yo creo que es así, pero en ese discurso, ¿no?, que hablaba Luis Llach del siglo XIX, de toda esta vieja historia, pues el hecho de que haya una burguesía catalana que quiere la independencia no es la absolución. Quiero decir, también ha existido esa burguesía catalana que ha tenido los mismos intereses que los periódicos de los que habla él de Madrid. Yo conozco muy bien un caso, ¿no?, que es el caso de las fosas. En Cataluña no se ha exhumado una fosa común de desaparecidos que sean buscados por sus familias. En 17 años desde que se han iniciado las exhumaciones, el gobierno de Cataluña acaba de hacer en este mismo proceso, casualmente, después de 17 años, acaba de hacer 2 exhumaciones de soldados desconocidos que estaban en la guerra civil. Pero lo que nunca ha querido hacer, y Joaquín y Oms, por ejemplo, yo he tenido una discusión con él hace 15 años, y ahora es ha sido siempre uno de los grandes dirigentes de CiU. En el fondo lo que no quieren enseñar es que hubo catalanes asesinando catalanes, ¿no? Porque eso también sostiene esa cosa, ¿no?, de que todos eran antifranquistas y todo el daño vino desde Madrid, ¿no? Entonces, bueno, en ese diálogo también hay que acabar con ciertos mitos, ¿no? Y esas cosas no se sustentan si no hablamos desde la realidad, ¿no? Que a mí me parece muy bien que decidan, que tomen la decisión que quieran y que se aplique la decisión que tomen, ¿no? Pero en el relato de esa historia no podemos olvidar que en el primer gobierno de Franco hubo ministros catalanes, que hubo catalanes que aplaudieron la llegada de Franco a Barcelona y no podemos hacer un choque de mitos, porque entonces la España mitológica, ¿no?, como dijo recientemente el ministro portavoz del gobierno, ¿no?, van a acabar con una España que ha tenido una convivencia pacífica durante 500 años. Y dice, bueno, ¿cómo el ministro de Educación puede decir esa salvajada cuando en esos 500 años ha habido tropecientas guerras, ¿no? Pues para empezar habría que bajar el nivel de los mitos, ¿no? Y vamos a hablar desde la realidad. Vamos a hablar de lo que quieren hablar sobre el derecho a decidir. Pero lo que no puede ser es estar hablando en relatos de otros mundos. Es muy interesante, Emilio, y te agradezco además lo disruptivo del discurso, porque además permanentemente denunciamos cómo enfrente se está utilizando esa mitología, y es conveniente comprender que el mundo está lleno de matices y de complejidades, ¿no? Y que presentar el retrato en blanco y negro es siempre muy impreciso, tremendamente impreciso, porque hay muchos matices. Por eso cuando se habla del asunto catalán, por eso aquí en el programa hemos puesto tanto interés en estos días en escuchar el independentismo, en escuchar voces que no se escuchan en los grandes medios de comunicación, pero tampoco sin caer en el ánimo de creer que es el único discurso existente, porque no es verdad. Porque hay una amalgama. Yo estos días, ahora preparando el viaje para Barcelona, con las personas con las que estamos contactando, entre ellos una buena parte de la audiencia, que están articulados en torno al Grupo de Barcelona, y los matices son enormes. La visión que tiene cada uno sobre lo que está ocurriendo, es verdad que hay una visión coincidente, como decía Luis Llach. Hay un agotamiento y un desgaste absoluto del modelo diseñado en la transición y del modelo democrático, ¿no? Porque que el concepto de consulta haya sido proscrito de esta forma indica algo. Es verdad que es una consulta compleja, en unos términos muy complicados y además, en cierta forma, esquivando los márgenes de la ley, que son una forma de protección de los ciudadanos también, porque las leyes están hechas para eso. Pero más allá de eso, la colisión contra el concepto de democracia también nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que le estaba pasando a la democracia española, ¿no? Que hayan saltado como un resorte automático con esta virulencia todos aquellos que estaban agazapados, porque ver a la gente despidiendo los cuarteles con vítores, que a lo mejor son las familias, a lo mejor no es un sentimiento extendido entre la ciudadanía, no es que hayan salido a las calles de Madrid a despedir a eso tal, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que hay un montón de matices, es verdad, y las cosas nunca son tan sencillas, nunca son tan blanco o negro como nos están queriendo hacer ver. Ni desde el independentismo, ni desde luego desde el nacionalismo español, ni desde los medios de comunicación, y que incluso hay matices y debe ser objeto de crítica las palabras que se lanzan hasta desde este programa, ¿no? Bueno, y vemos cómo el mito sigue operando, ¿no? Por ejemplo, recientemente Gabriel Rufián hizo un tuit diciendo que el 1 de octubre morirá el franquismo y que... Quiero decir, pues todo eso está alimentando un mito. El franquismo, de él estamos todos atravesados, ¿no? Yo hace un año y pico publiqué un artículo en
en el diario Público, ¿no? Que tuve así, me escribió bastante gente que decía todos somos franquismo sociológico, ¿no? Pues tú haciendo amigos. Bueno, pues y lo digo incluyéndome a mí, ¿no? Todos somos resultado de eso. Entonces, lo que no se puede decir es que lo que pase el domingo va a ser una transformación de la sociedad. Ni se ha vencido el régimen del 78, porque el régimen del 78 se basó en la impunidad y en que la misma oligarquía que había en los años 50, 60 y 70 sea la que hay hoy. Entonces, no se puede tampoco simplificar de esa manera una realidad que es mucho más compleja de lo que vaya a ocurrir ese día, ¿no? Y por eso lo triste para mí de todo esto es todo lo que oculta, ¿no? Toda la realidad social que está oculta detrás, ¿no? Y que en muchos casos, pues por ejemplo, la ha producido Convergencia y Unión, ¿no? Que es un partido conservador, que financia colegios del Opus Dei, que financia colegios que separan a niños de niñas, que ha creado listas de espera sanitarias que están en el ranking o muy altas en el ranking de todo el Estado. Y bueno, pues este monopolio del discurso, ¿no? Pues está ocultando otra realidad. Y esa realidad, pues no hay que simplificar nunca el debate político, porque siempre es mucho más complejo. Sí, pero mira, paralelamente han conseguido un contrapeso a esas inercias de convergencia con la incorporación en el discurso de la CUP, Esquerra Republicana, y es verdad que han contrapesado en cierta medida, porque en Cataluña ahora hay un debate que está relacionado también con lo social, no solamente con lo democrático, con el hecho de la consulta, y también hay un debate social, ¿no? Y alimentados a lo mejor por la idea del independentismo o de la consulta o del referéndum o lo que sea, pero paralelamente se han introducido contrapesos a convergencia que igual de otra manera nunca se hubieran vivido en Cataluña. Es decir, tiene su propio proceso interno, más allá de lo que se observa desde Madrid y más allá del propio referéndum, ¿no? Yo con eso quería decir que estacas hay en todas partes y nadie las ha eliminado en el mundo, porque es un mundo dominado por esos mismos poderes, ¿no? Entonces sí, bueno, pero también pero no dejemos tampoco que no quito que el Partido Popular es el partido que es. No, pero ya no me refiero a las siglas, ¿no? Sino ayer hablaba, tenemos asignaturas pendientes, es un hecho, o sea, y a eso lo diga Luis Llach, lo diga, yo creo que se agradece que haya quedado revelado, que haya quedado sobre la mesa, que haya asignaturas pendientes muy serias. Es más, se ha institucionalizado la asignatura pendiente. Y eso es interesante, porque hoy hemos escuchado, mira, lo voy a poner, las declaraciones de José Luis Ábalos en Rubí, en Barcelona. Es que hasta el Partido Socialista ya está hablando abiertamente de la reforma constitucional y de algún tipo de consulta, será nacional, será tal. Pero esto hace 5 años era impensable, en estos términos, impensable, ¿no? Nosotros creemos que todos tenemos derecho a decidir y el pueblo catalán tiene derecho a decidir, pero los términos de la elección no pueden venir tampoco impuestos. Ni las soluciones, ni los problemas, ni los modelos pueden venir impuestos, pero tampoco los términos de la decisión. Nosotros queremos que se pueda decidir, pero queremos que se decida a través de una reforma constitucional y sea esta la que el pueblo catalán pueda decidir. En términos de decidir sobre algo, sobre una propuesta concreta, porque lo que falta es política, lo que falta son propuestas políticas para poder decidir. Es un viaje, ¿eh? Es un viaje, y es un viaje que no solamente ha hecho, digamos, el centro político liberal, socialista, socialliberal del PSOE, sino que es un viaje en el que ha caído también la derecha, ¿eh? Yo recuerdo perfectamente las primeras tertulias que se hablaba exclusivamente de decirle a Cataluña ese camino es imposible, no va a haber debate ninguno. Y el viaje es, ya sabe todo el mundo, y esto lo vivo permanentemente con Maruendas, con un montón de representantes así de la derecha mediática, y te dicen, lo que es claro es que ya no vamos a volver a la situación anterior. Hay que hacer algo, no se sabe qué. Hay quien habla solo de transferencias, de guindos, lo hemos escuchado en el extranjero. Decir, hay que mejorar las condiciones económicas. Es decir, el viaje se ha iniciado, ¿no? Y en eso, es verdad, como decía Luis Llach, que pueden considerarlo una cierta conquista del territorio. La cuestión es a qué precio. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, ¿no? Porque a mí me parece más inquietante de lo que él manifestaba, pero...
que bueno, ya explicarás esto ahora también con las portadas, pero enviaban por aquí la del ABC, que no tiene desperdicio, y además porque demuestra que hay gente que se sigue tomando a broma todo lo que está ocurriendo y piensan que es un juego. Algunos piensan que es un juego electoral por parte de algunas esferas políticas, otros piensan que es un juego mediático. En el caso de ABC, que dice testigos de la manipulación, y pone la foto pues de una niña colgando un cartel diciendo votem per ser lliures, votamos por ser libres. Bueno, yo creo que aquí hay muchos responsables, pero bueno, creo que tampoco estamos ayudando desde algunas partes, como en el caso de este medio de comunicación con esta portada, no están ayudando para nada al servicio público, no están dando un servicio público ni están aportando tranquilidad y sosiego, que es lo que habría que aportar en todo esto. Que han adoptado los medios de comunicación, que además Ramón Lobo ponía a ver, creo que va a estar en Barcelona, a ver si conseguimos verle algún día y que pueda charlar con la cafetera, porque hacía una crítica muy dura, y es verdad, ha tenido un montón de retuiteos, dice, el incumplimiento flagrante de los medios de comunicación de su objeto y su responsabilidad, que es explicar las cosas. Y no, están siendo agentes activos de lo que está ocurriendo, ¿no? Que es muy llamativo esto también. Dice el periódico El País, hackers rusos ayudan a tener activa la web del referéndum. Dice El País que hay una gran complot. Dice también El País, los Mossos advierten de que cerrar los centros electorales puede provocar desórdenes. En esto hay una gran preocupación también entre los Mossos. Por eso digo que se espera algún tipo de anuncio, porque hoy, como sabéis, ha convocado una junta de seguridad la Generalitat, Puigdemont, a la que va a asistir el gobierno, pero es verdad que los propios Mossos tienen muchas dudas de cómo se puede parar, y eso que son los Mossos, que tienen una cierta proximidad. Pero fíjate, ayer me decía alguien, es que los Mossos van a tener que convivir después, dice, porque claro, aquí llega la Policía Nacional, hace lo que tenga que hacer y luego se marchan. Dice, pero es que los Mossos, en su pueblo, en su región, en el lugar donde trabajan, tiene que intervenir en algo que no se sabe muy bien a qué directriz responde, ni cuánto de constitucional es, ni cuánto de legal es. Tienen que intervenir y luego tienen que seguir viviendo allí. Por lo tanto, pero hay una preocupación que hoy expresa el periódico El País, y es una preocupación real. Los Mossos lo han expresado además en un documento que le hicieron llegar a la Fiscalía Española. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala que el coronel de la Guardia Civil tenga el mando único, algo a lo que se refería antes Luis Llach aquí, y el gobierno teme la llegada de grupos radicales de Europa para el 1 de octubre, porque en efecto se está especulando con quiénes se pueden incorporar a la votación. También hay algunas personas de HB, Bildu, que estaban acudiendo, y esto se está colocando en el debate como elemento de inquietud, ¿no? Bueno, veremos a ver cuánto de veracidad tiene todo esto. El ABC dice, una niña es aupada a hombros por un adulto para colgar carteles con el lema «Votemos para ser libres». Y el ABC, con un gran titular, publica esa imagen y dice, testigos de la manipulación. En las aulas se están creando soldados radicales para la causa. Dice un estudiante de Derecho en la Universidad de Barcelona, la gente está cegada por las consignas de los independentistas, no son conscientes de que sus hijos los están manipulando, dice un profesor en Pedralbes. Y también, mi hijo siempre ha estado en contra del referéndum, teme que en el instituto le apunten con el dedo a partir de ahora, dice un padre de Tarragona, y el periódico ABC lo lleva a su portada. Es lo que se conoce como convertir la anécdota en categoría. El periódico El Mundo dice, la ambigüedad de Trapero mantiene en vilo al gobierno. En esto sí es verdad que hay una enorme preocupación por saber la respuesta de los Mossos de Escuadra ante las directrices de la Fiscalía, aunque es verdad que los márgenes para un Mosso de Escuadra para la intervención son amplísimos, porque dice, tiene que intervenir las urnas, salvo que considere que puede provocar incidentes mayores de los que supondría, etcétera, etcétera, lo cual da unos márgenes de actuación bastante amplios, porque en efecto todo el mundo sabe que puede haber incidentes, esto no es ningún secreto, ¿no? Y dice, el jefe de los Mossos dice a la Fiscalía que acatará sus órdenes y luego lo deja en el aire en las redes sociales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asume el control de la investigación del 1 de octubre y refuerza el mando único. También la Conferencia Episcopal pide evitar actuaciones irreversibles. Ayer escuchamos la voz de la Conferencia Episcopal, que yo no entiendo por qué, si tanto tiempo llevamos diciendo que cómo permitimos que tengan discurso político, se acepta ahora y está teniendo una enorme trascendencia. Para hacer posible este diálogo honesto y generoso, que salvaguarde los bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado, es necesario que tanto las autoridades de las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles
y de graves consecuencias, que lo sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales. Sí, que no origine fracturas eclesiales. Está enviando un mensaje muy dirigido a los religiosos, a los sacerdotes catalanes, porque se había producido algún pronunciamiento y la intervención de la Conferencia Episcopal pretendía frenar eso. Pero el mensaje es bastante potente. Bueno, podemos incluir el rumor de que algunas iglesias acabarán siendo colegios electorales, ¿no? Que eso ha sido quizá lo que ha provocado esta erupción de Monseñor Blázquez. Porque nadie se imagina a la policía interviniendo en el interior de una iglesia que se hubiera ofrecido a colocar urnas. Entonces la imagen ya esa sí que habría sido, para un país como este... Por el concordato eso sería otro delito, seguramente internacional. Sí, lo que sí que sabemos es que hay colegios electorales que son... colegios religiosos, me parece. Sí, no estoy seguro. Porque... Hemos visto uno que era de jesuitas, creo recordar, porque de hecho Carles Puigdemont ha publicado ya una aplicación donde se puede acceder a los centros de votación y hasta que lo cierren, pues bueno, la gente puede seguir haciendo. De hecho, recomiendo los comentarios de la propia aplicación porque también son todo un debate sobre el tema catalán, ¿no? De hecho, también comentabais lo del vídeo de la hispanofobia. Bueno, pues igual si hubiese un centro de votación en una iglesia, ahí sí que habría un conflicto por primera vez entre la iglesia y el Partido Popular, ¿no? Porque para el Partido Popular sería hispanofobia permitir un centro de votación en una iglesia, ¿no? El vídeo, la verdad... que bueno, el trending topic que se creó ayer, creo que se volvió casi más en contra de quien lo creó que a favor, porque de hecho, si hay que hablar de hispanofobia es enfrentar precisamente a la sociedad de la que tú eres responsable, ¿no? Porque si hay alguien realmente responsable de todo lo que ocurre en España, en realidad es al que se ha votado en mayoría, que es al Partido Popular, a pesar de su 30%, ¿no? No sé si lo de hispanofobia realmente era un hashtag que deberían haber lanzado, tendrían que haber lanzado por parte de un gobierno que realmente tendría que ser responsable de todo lo que ocurre en su país. Bueno, lo cierto es que sigue siendo el epicentro informativo, lo seguimos encontrando en las portadas de los medios, sigue habiendo análisis en los medios de comunicación internacionales, hay desplazados allí a Barcelona numerosos periodistas de todo el planeta. Y hay una preocupación real por la secuencia de los acontecimientos, porque si es la que se prevé, que puede haber una declaración unilateral de independencia registrada por la CUP y que tenga que ser votada en el Parlamento, lo que sí que me dicen es que cabría la posibilidad de que mucha gente se mantuviese al margen después en la votación. Es decir, que intentasen evitar esa parte del conflicto. Pero sea lo que fuera, es evidente que hay preocupación. Esto no lo podemos negar, ¿no? Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás sola. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away. And the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid. 'Cause love. Buenos días, Resistencia. El vídeo hispanofobia del Partido Popular pretende justificar el a por ello PSOE con frases completamente rechazables, cayendo en el mismo pecado de los protagonistas de ese vídeo. Pirómanos, lamentablemente, los hay en todos bandos, pero en este caso el PP lo que está haciendo es de bombero pirómano. Por favor, un poco de templanza y de diálogo. Gracias. Sí, y en eso además hay que tener cuidado con la retórica belicista que se está utilizando. Los dos bandos, no, son actores políticos en un debate que es fundamentalmente político, quizá legal, y se puede establecer en esos términos, ¿no? Pero es verdad, es muy fácil caer de todas maneras, ¿no? Hay que estar alerta, esto nos lo decía también Samuel Ciprés y nos pasa con cierta frecuencia también, ¿no? Pero bueno, más allá de la retórica, lo que es verdad es que hay una preocupación transmitida en las portadas. Vemos La Razón, porque además no se sabe muy bien cuál va a ser la actuación del gobierno, ¿no? Pero el periódico La Razón dice: PSOE y Ciudadanos avalan usar el artículo 155 si Puigdemont declara la secesión. Susana Díaz se desmarca de Sánchez y apoyará en el Parlamento andaluz a Rajoy frente al 1 de octubre, dice el periódico
La Razón también. El Superior de Justicia de Cataluña asume el control del 1 de octubre y ordena cerrar todos los colegios y los locales públicos. Los obispos, incluidos los catalanes, piden respetar la Constitución, como en el 23F, dice el periódico La Razón. Bueno, esto en lo que se refiere a la prensa impresa, la prensa nacional. Para el periódico de Cataluña, dice Puigdemont, reúne de urgencia a la Junta de Seguridad. Revuelta educativa. La comunidad escolar se alza contra la orden judicial de precintar los colegios electorales y el Tribunal Superior toma las riendas del operativo y los Mossos alertan del riesgo de disturbios. Rajoy busca el apoyo del PSOE y Ciudadanos frente a una declaración unilateral tras el 1 de octubre. Y en La Vanguardia, el Superior de Justicia de Cataluña toma el mando y ordena el cierre de colegios electorales. Por cierto, en las fotos de portada, Rock and Rolling, la veterana banda de Mick Jagger, arrasó anoche con su espectacular concierto de grandes éxitos ante 40.000 seguidores incondicionales que llenaron el Estadio Olímpic de Barcelona. Estaban allí los Rolling Stones. Y el concierto debió ser el conciertazo del año porque está en las portadas y está todo el mundo con este asunto muy... ¿Qué me decías, Emilio? Bueno, hablaba de esa noticia, ¿no?, que salía en la portada de La Razón hablando de... Creo que era en La Razón, de que la Iglesia estaba, digamos, que haciendo un prietas las filas, ¿no?, con respecto al gobierno de España. Pero si nos vamos 5 días antes a otro periódico que se llama El País, publica una noticia que dice: la Iglesia catalana se vuelca con la Generalitat. Los obispos, cientos de sacerdotes y una treintena de entidades cristianas piden al gobierno central respeto al autogobierno de Cataluña y que permita la votación. Que vemos como en la guerra esta anti-referéndum, ¿no?, pues se cruzan informaciones que no tienen nada que ver la una con la otra. Y yo me fío más de esta reacción de Monseñor Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal, que a lo que ha salido es a decirle a su Iglesia en Cataluña que se ordene con respecto a la Constitución y a lo que está haciendo el Gobierno central. Sí. De hecho, surge como reacción, como dices, como reacción a esos pronunciamientos, y yo he visto en los medios muchas críticas, incluso en algunos periodistas frecuentemente alineados con las tesis de la Iglesia, muchas críticas a los obispos catalanes, a los sacerdotes catalanes, a los religiosos catalanes. Bueno, no despeja mucho seguir con este asunto, pero las portadas son estas, las cartas están sobre la mesa y a partir de ahora pues vamos a ver cuál es la reacción de los ciudadanos. Mañana, en todo caso, como es viernes, pues tendremos que hablar de cultura, así que hablaremos de una película, por cierto. Es verdad que todo está conectado y a la vez desconectado, porque si llevamos esto a la exageración absoluta, podemos terminar en la película La Ola. Es una película muy significativa, la habéis votado, dimos a elegir varias candidatas, una que tendría que haber sido la merecedora sin duda de la votación, de la victoria de la votación, que era La Jauría Humana, pero la audiencia, que es soberana e inteligente, ha decidido que mi película no va a ser objeto de debate nunca. Entonces han elegido La Ola, que es una película de un experimento real que tuvo lugar en un instituto, en el que, bueno, como ejercicio, un profesor plantea cómo se podría formular un partido fascista, si podría crecer en Alemania de nuevo o no. Entonces plantea el ejercicio y el ejercicio se les va de las manos. Es una película muy interesante. A aquellos que lo hayáis visto, dejadnos ya los mensajes sobre qué os ha parecido. Empezad a dejarnos los mensajes en las notas de audio en el 627-002-002. Mañana vamos a comentar aquí en el programa esa película. 627-002-002. La Ola. ¿Qué os parece? Hay paralelismo, se puede observar desde esa óptica lo que está ocurriendo en Europa, en el mundo, en España, sí o no, o incluso ya más en términos cinematográficos. ¿Qué os parece la película como tal? Bueno, estás escuchando La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did.
Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola, Resistencia. Bueno, quiero comentar un tema. El F-35 es un avión que lleva casi 10 años de retraso en su planificación y en su puesta a punto, porque ha sido un fracaso tras otro. No ha dejado de subir de precio. Cuando iba a ser presentado hace tiempo, se incendió súbitamente en tierra. Se supone que iba a ser el avión más moderno del mundo y todavía no puede volar. Bueno, vuela, pero no puede volar en misiones normales. Han descubierto que cuando el combustible se calienta, el avión puede incendiarse también por otros motivos y no puede volar. Y la decisión que ha tomado el ejército americano, por ejemplo, es pintar los camiones de blanco para que no se caliente tanto el combustible que tiene que transportar, lo cual es una chapuza. Y evidentemente, si el avión lo estamos comprando para que vuele desde el Juan Carlos I, que es un barco que solo se justifica para proteger las Canarias, el combustible se va a calentar. Tendría narices que entrásemos en una guerra y el avión que nos ha costado más caro de nuestra historia no pueda volar porque hace calor. Buenos días, cafetera. En esta espiral de hooliganismo siempre se esgrime el siguiente argumento: es que les han lavado la cabeza, es que les lavan la cabeza desde la televisión, desde sus escuelas, desde las instituciones. Pero nunca se preguntan si ese lavado se produce también con ellos. Y luego respecto a los equidistantes, a los que se está demonizando, porque se les tilda de pasivos, es decir, son aquellos que ante una pelea pues no hacen nada. Esto es lo contrario, son aquellos frente a los que a una pelea tratan de separarlos. El problema es que a esa mesura no se le pone un micrófono, es decir, se tiene la obligación de ser más activo, de manifestar la disconformidad con esa pelea. Bueno, y sobre los lavados de cerebros, la manipulación para con los niños, esto es muy llamativo, ¿no? La utilización que se hace permanentemente. Están adoctrinando niños. Dice, bueno, están adoctrinando niños, pero yo no dejo de ver en los desfiles de la Legión cómo van familias enteras con críos y algunos de ellos con las banderas de España. Lo hemos visto incluso en una de las protestas que hubo el otro día contra Podemos. Quiero decir que esto, bueno, lo que está ocurriendo en los colegios, lo que ocurre en los institutos, las clases de religión, de adoctrinamiento, no creo que nadie pueda presumir, ¿no? Bueno, pues seguro que hay portadas del ABC con familias con 8 niños en manifestaciones contra el aborto, si buscáramos un poco, ¿no? Ese discurso de la doble moral que parece que de pronto utiliza la infancia como un vehículo para desprestigiar, ¿no? Entonces yo he visto esas portadas, yo creo que es bastante habitual, y por no hablar de colegios, pues por ejemplo, donde se separan a niños de niñas con dinero público, ¿no? Claro, pero algunos considerarán que eso no es adoctrinamiento, que eso no es una manera de adoctrinar. Bueno, el caso es que dice público.es, dice, hackers de todo el mundo se unen a pirates de Cataluña en defensa del 1 de octubre. Puigdemont preside este jueves la Junta de Seguridad en la que se verán las caras con el gobierno de Mariano Rajoy y Pedro Antonio Sánchez, el último decapitado de Martínez Maillo, dice público.es. También 2 grupos vinculados a Oreja y Aguirre se movilizan con la ultraderecha contra el 1 de octubre. En la portada del Confidencial.com, Puigdemont ignora a su propio partido e insiste en declarar la independencia. Colau denuncia en The Guardian la ola de represión del Estado y pide ayuda. Y también el turismo internacional resiste al proceso. De momento está todo reservado. Es verdad que a nosotros
nos ha costado encontrar sitio donde alojarnos en Barcelona y de hecho solamente hemos encontrado a partir del domingo, de manera que de viernes a domingo tenemos que alojarnos en casa de unos amigos y porque la ciudad sigue... Bueno, el turismo sigue fluyendo por Cataluña, que es una de las razones a lo mejor que debería hacernos pensar también que hay un poco de postureo preelectoral en todo esto que está ocurriendo, ¿no? Bueno, también hay un congreso internacional de videojuegos, no te olvides. El jueves. Debe ser como por cierto, muy interesante. La feria del móvil, pero... El jueves empieza un concierto de videojuegos, está prevista la asistencia de Puigdemont y de Soraya Sáez de Santamaría, que alguien decía de broma, dice, entrará en Barcelona vestida de uniforme militar en un todoterreno descapotable y saludando a las tropas, porque eso es el jueves... Y a ver qué ha ocurrido de aquí al jueves. Pero a lo mejor eso es lo que nos indica es que estamos viviendo una especie de Matrix, de realidad paralela, ¿no? De gran susto mediático, de gran campaña de propaganda. Quizá, y ayer me encontré a alguien a un alto cargo de Podemos, pero no me he autorizado a hablar de esto, pero me encontré por la calle. Y le digo, oye, ¿no estáis preocupados con lo que está ocurriendo en Barcelona? Y me dijo, mira, la sensación que tengo es que en realidad todo esto es una campaña electoral que se está intensificando con un cierto teatrillo, pero que tiene más que ver con la teatralización de que todo el mundo está asumiendo la postura ya electoral, ¿no? De contienda electoral. Porque ya llama la atención que Puigdemont esté confirmado para el jueves en la Feria de los Videojuegos y Soraya Sáez de Santamaría también. Es verdad que siempre pueden cancelar la última hora porque se haya liado todo el asunto, ¿no? Pero bueno, quizás eso también... El voto juvenil también... También cuenta. Hay que llegar a él, sí. Pues oye... Si ¿y Miguel irá a la feria? ¿Miguel es es gamer, Mary? Sí. No podemos preguntar. Yo aquí de sorpresa, estaba yo aquí concentrada en mis cosas. Nada, tú a tus cosas ahí, tranquila. A mí, mi agenda. Pero es verdad, sí, no, vamos con la agenda cafetera enseguida. Termino con las portadas porque... decía, el diario.es, no está encima de la mesa una declaración unilateral de independencia, dice Carles Puigdemont, pero es verdad que aquí hay matices, porque no está encima de la mesa que la presente el PDeCAT. Pero Carles Puigdemont ya dijo en el programa de Jordi Évole que si alguien la presentaba, ellos la tendrían que... O sea, que se sería sometida a votación. Y ojo, hay todavía un elemento más indicativo. El que fue director de comunicación de Artur Mas, que como sabéis le entrevistamos aquí hace 2 días, dijo en el programa que cabía la posibilidad precisamente de que alguien la pudiera presentar y que sería debatida en el Parlamento de Cataluña y que se haría lo que el Parlamento de Cataluña dijese, ¿no? Y no eran palabras afinadas. Joan María Piqué, ¿os acordáis? Si no nos dejan votar, haremos lo que el Parlamento de Cataluña estime oportuno. Bueno, todo el mundo está hilando muy fino para saber qué significa, qué supone exactamente, ¿no? Pero en todo caso sí que se ve esta diferente perspectiva. Bueno, los digitales. Y ahora la agenda cafetera, las noticias que enviáis, María. Bueno, pues vamos a empezar con un tema que tiene que ver con el caso de Victoria Rosell, que muchas veces rescatamos este tipo de casos para saber qué ha pasado finalmente. El libertino Francachela nos envía la información de que el juez que maquinó contra Victoria Rosell denuncia ante el Poder Judicial a la magistrada que lo investiga. El diario.es, como decimos, explica que Salvador Alba pretende endosar a Margarita Barona una infracción disciplinaria por haber practicado actuaciones estando recusada por él. Dicen que no es la primera vez que este juez imputado utiliza esta táctica. Dice, cuando fue expedientado por el Consejo General del Poder Judicial, demandó por su honor al promotor de la acción disciplinaria para que no lo pudiera investigar. El promotor de la acción disciplinaria ya tramita la denuncia de este juez, como decimos, presentada este lunes para decidir si abre diligencias o lo archiva, como decimos, contra esta magistrada. Y luego vamos a un tema de cambio climático. En este caso nos lo envía Ángel Triano. Dice, si se superan los 5 grados, algunas zonas del planeta serían inhabitables. Esta información la publica 20minutos.es y dice que un estudio alerta de que si sigue subiendo la temperatura global, las olas de calor serán continuas. Los responsables del estudio aseguran que el límite de temperatura marcado por el Acuerdo de París no es suficiente, incluso para combatir el cambio climático. Estos fenómenos meteorológicos, que solían ser habituales cada 30 años, dicen, ocurrirían cada 4 años con un aumento del 1,5 grados en la temperatura global. Algunas zonas de África y Sudamérica serían inhabitables, dicen, con un aumento de apenas 5 grados. Y nos vamos hasta la SICAP, y es que esta información además nos la habéis enviado durante esta semana varias personas, por ejemplo, Tornavis nos la enviaba también hoy.
Y dice, las grandes fortunas ahorran 1.000 millones en impuestos con sus SICAV en 5 años y pagan solo 0,78% de sus beneficios. En este artículo de Público.es se compara, digamos, los esfuerzos por parte de la ciudadanía, los esfuerzos en impuestos, pero sin embargo también lo compara con la SICAV. Dice, el vehículo preferido por las grandes fortunas para rebajar su factura fiscal pagó solo un 0,78% de sus beneficios entre 2012 y 2016, mientras los contribuyentes han pagado 2.000 millones más por el IRPF. Y nos vamos hasta una campaña de Save the Children que dice, ojos que no quieren ver. Este es un tema, esta campaña trata un tema que de hecho Letra Escarlata y Paloma Irazazábal habéis hecho mucho hincapié, y es el tema de abusos en el caso de niños y niñas. En Save the Children dicen, llevamos mucho tiempo pidiendo una ley orgánica que proteja a los niños y niñas de todos los tipos de violencia, incluidos los abusos sexuales. Una ley de esta naturaleza sería la manifestación máxima de un compromiso público por la protección de los niños y de las niñas. Permitiría a trabajadores públicos y administración contar con las herramientas necesarias para avanzar hacia una sociedad donde la violencia contra la infancia no sea tolerada. Porque, de hecho, en esa campaña, en esa página web que explican esta campaña, empiezan a enumerar una serie de casos, de hecho, también sobre cómo tratamos los medios de comunicación este tipo de temas, y hacen un esquema y un informe muy exhaustivo sobre este tema y sobre lo necesaria que decimos que es esta ley orgánica que dicen que proteja a los niños y las niñas de todo tipo de violencia. Y terminamos yéndonos al mundo rural. Enfermeros Alesa nos envía el artículo del norte de Castilla.es que dice la felicidad como antídoto contra la despoblación rural. Y es que el Ayuntamiento de Cubo de la Solana y la empresa Capacidad Positiva confían en que el insólito plan de empoderamiento vecinal contribuya a recuperar habitantes en los pueblos de la provincia de Soria. El objetivo del proyecto será difundir las ventajas que ofrecen los pueblos para maximizar la calidad de vida de las personas. Así, el ayuntamiento de este pueblo y Capacidad Positiva, la empresa que se va a encargar de este proyecto, apuestan por la felicidad en el mundo rural como antídoto a la despoblación. Porque dicen dos conceptos que no están en absoluto de moda. Dice el primero, porque un alto porcentaje de la población se declara firmemente infeliz en la actualidad debido a las circunstancias que le rodean. Es decir, en esa felicidad influye que estemos entre la despoblación rural o no lo estemos. Y de hecho, Enfermeros Alesa decía, un gran proyecto, porque sobre todo la felicidad es muy importante a la hora de vivir, entre una despoblación rural o no. Bueno, es el momento en el que vamos a subir el periscopio cafetero. Ya sabéis que conectamos en directo con el interior del estudio. Para eso, a ver, que le voy a pulsar. No, de momento te he censurado. De momento. Voy a abrir, espera, venga, abro los micrófonos. Eso que tanto nos gusta a María y a mí. Bueno, tú empezaste resistiéndote y cada vez te gusta más el momento periscopio cafetero. Ahora no pongas... Yo creo que no. Sí, algo sí. Para aquellos que no lo sepan, que yo creo que ya todo el mundo lo conoce, pero consiste la cosa en que puedes ir a la cuenta de Twitter del programa y ahí hemos puesto, sube el momento cafetero, subimos el periscopio, le das al botón de play y vas a ver una imagen de vídeo en directo desde el interior del estudio y entonces, pues ahora por ejemplo está Emilio peinándose. Qué mentiroso, se estaba peinando él. Televisión manipulación. Claro, si es que la imagen lo trastoca todo. Ahí, periscomanipulación. Periscomanipulación cafetera. Bueno, vamos a Barcelona el viernes. Tenemos encuentro con los oyentes el sábado. Poneos en contacto con la gente de Barcelona si hay gente que se quiera apuntar y que no esté en el grupo de Barcelona, que yo creo que ya estáis todos más o menos coordinados. Pero será tranquilito, ¿no? Para una persona mayor como yo. Va a ser tranquilo, sí. ¿No? Sí. Vale. Creo que hay 2 eventos. No sé si podemos... tenemos que ver. Eventos. Sí, porque hay primero unas cañas en una terraza y luego la cena. Y tengo que ver si podemos acudir a las cañas porque vamos a estar en el otro lado de Barcelona el primer día y tenemos que ver la coordinación de esto porque a mí me gustará ver gente tuiteando cómo van 30 personas por la calle. No, con eso tendremos que tener cuidado, porque somos 30 personas en un momento un poco tenso en una ciudad como Barcelona. Cerca de 30 personas en la noche de la supuesta jornada de reflexión. Socorro. 30 personas reflexionando en la calle. Primera jornada. Dice, Fer, me he despistado, pensaba que hoy era enlatado. Estamos en estricto directo.
Dice, no llevéis banderas. No, es que 30 personas andando por la calle juntas en la noche preelectoral, cerca de colegios electorales, puede ser, mira, ya está, acaba de bajar la bandera. Bueno, hay que tener cuidado porque a ver si van a pensar que somos del Partido Pirata y también nos llevan a declarar. Es verdad. Bueno, que ahí hay un debate muy interesante sobre si se pueden o no llevar camisetas con el sí o el no ese día a la votación. Hombre, si te quitan la camiseta ya sería un poco despelote, ¿no? Sí, pero, hombre, también intentarán mantener unos márgenes quienes estén en las mesas electorales, igual que en cualquier proceso electoral. ¿te refieres a quienes estén en las mesas? Claro, vale. claro. Sí, puedes, no es una forma Hombre, de intentar influir en las elecciones hubo, en varias elecciones ha habido... El proceso, efectivamente, en este punto, probablemente eso ya sea lo menos importante, pero que es un debate que lo he visto en las redes sociales. ¿Y qué vamos a cenar? Pues creo que hay que elegir el segundo plato. Es que sí, pero como no habéis contestado, sí, yo ya he contestado soy un que desastre, carne, pero ahora se lo digo a la tía Faustina, se lo digo ahora. No, porque he visto, había otras alternativas ya, estoy aquí, que es que estaba hablando por el micrófono y no sé. Saludos cordiales a los oyentes cafeteros. Yo estoy un poco nerviosa. A todos aquellos. ¿Por qué? Sí, no sé. ¿Qué tienes que contarnos? No, por ir a Barcelona, digo. Ya, ¿y por qué? No sé. ¿Sí? Sí, no sé, es como... Cafetera desde el talego, emoción, los tres en el tensión, trullo. ¿sí? ¿Será 30 personas andando por la calle? ¿Será manifestación ilegal? Más de 17, ¿no? Más de 17. Sí. ¿Pero eso está contemplado en la Ley de Seguridad Ciudadana? Ahí, creo que son más de 17 ya. Oye, pues si acabamos en el calabozo, que nos vengan a buscar el resto. No sé, ¿no? A ver quién paga nuestra fianza. Pero Emilio, tráete... O sea, que vamos a tener que llevar una lima en las maletas también. Tenemos que llevar complementos carcelarios. A mí darme una semana tranquila, que yo ando a mi ritmo y... No, pues muy tranquila ya te auguro yo que no va a ser. Porque nosotros tenemos que estar en algunos colegios electorales, probablemente en los que sean más conflictivos, o sea que nos esperan unas jornadas bien entretenidas. Oye, tengo una resistente que se ha puesto a hacer una investigación de la memoria, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y que lo está contando en el...? No, pero se ha puesto. Pero no será... Está investigando una cosa muy interesante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero lo puedes contar? Sí, cuando haya tiempo lo cuento. No, cuéntalo ahora. Bueno, pues es Leire, que la conocí hace poco en el País Vasco, y ella vive en Irún, y le conté una historia de un fotógrafo que huyó del Bierzo porque hizo fotografías durante los años 30 que lo fueron usadas por la Falange para asesinar a la gente que aparecía en ellas, y entonces no se sabe dónde acabó su archivo, y ella está averiguando la vida de este fotógrafo, Álvaro de la Parra, ya ha encontrado algunos documentos y está tirando el hilo a ver si en algún momento pudiera aparecer el archivo de la Parra. También está en contacto con su nieto, que también es fotógrafo, y está ahí tirando el hilo, averiguando cosas muy interesantes. Ah, bueno, pues oye, pues es interesante, a ver si podemos seguirlo con proximidad de este tema. Bueno, que nos vamos a marchar de antena. No íbamos a comentar. Sí, que tenemos que comentar. No sé, hay que comentar. Hombre, el tema de la comentada portada del ABC que estaban comentando por aquí, ¿no? De hasta qué punto tú por aconsejar a tus hijos, por al final... pues es que al final, ¿qué padre no está adoctrinando a sus hijos? No sé, tú les enseñas cosas, eso es adoctrinar, eso no. El otro día lo comentaba con gente y claro, digo, es que las cenas en mi casa hablábamos de... Bueno, la doctrina es el momento en que tú le alimentas, ¿no? Porque tú le estás diciendo lo que tiene que comer. Y mucha gente seguro que podría cuestionar la alimentación que le puedes dar a tu hijo, porque cada uno alimenta de una manera. Al colegio al que le llevas, ¿cómo le hablas? Si, por ejemplo, yo en todas las cenas, desde pequeña hemos hablado de política en casa. Que a lo mejor podría haber no estado de acuerdo con mis padres, pero justo ahora la casualidad de que... No existía el hormiguero. Claro. Yo con eso soy bastante cuidadoso con mi hija. O sea que... Yo es verdad que yo de seguro, política, por ejemplo... O sea, seguro que yo tengo mucha... o he tenido mucha influencia sobre ella. Claro. Pero yo siempre le intento dar... que conozca distintas posiciones de las cosas, ¿no? Y explicar, entre comillas, a dónde van esas posiciones. Pero bueno, ha salido... A ver, habría que preguntar a la ABC también qué concepto tienen ellos por adoctrinar, claro, porque yo me refiero sobre todo, ¿no?, a que siempre vas a tener influencia sobre tus hijos, al menos hasta que tengan 18 años,
porque están bajo tu techo, convives con ellos y al final, Pero mira, igual dice- que te influye también tu pareja, te Dice influyen tus Monse, es amigos. que adoctrinar es una palabra trampa. Dice, porque si no influyes tú en tus hijos, influyen otros. Claro. Y más allá de que quieras... El ABC influye en la vida. En un legítimo deseo que además tengan una visión, una cosmovisión del mundo parecida a la tuya o que esté en un ámbito más o menos... Que en eso también hay una cierta trampa, ¿no? Porque el espíritu crítico a veces supone que colisione contra tu visión de la vida. Y si aceptamos el espíritu crítico, eso hay que aceptarlo también, incluso en tus hijos, ¿no? Bueno, yo definiría adoctrinar como educar hijos que estén en contra de derechos. Mira, ser padre es Eso traumatizar y adoctrinar, dice Olga Azaola. Hay algo de eso también, ¿no? ¿Traumatizar? Bueno, tú al final le depende, o sea, tú transmites... al final cuando le estás diciendo a un crío Poner que límites, una bueno. hora de vuelta, dices, Claro. le estás provocando unos márgenes que a lo mejor, pues, dices, se presupone que es por su bien, pero... Poner límites, ¿no? Pero yo creo que adoctrinar es ¿Vais cuando... todos de gris a propósito? Es realmente Sí. cuando... ¡Hala! Es que, yo voy azulado. A ver, yo siento desviar los temas e introducir cosas así Vamos de a pronto llevar- en el debate que no tienen que ver, pero es verdad Siento que es ser que... disperso. Claro, es un poco disperso, pero el debate... Claro, Ayer yo estoy te viendo los dispersaste, mensajes. ayer te me dispersaste. dispersé. Yo nunca me disperso, querido. Querido. ¿Te esparciste? No, Fera realmente. doctrina. ¿Estuviste en la bodega de Luis Jack ayer? No, pero es un planazo, ¿eh? Si conseguimos que nos invite a visitar la bodega estos días en Barcelona, no sé si nos tendrán que llevar esposados. Dicen que si sales esposado, que a ti te va a quedar muy bien el traje de rayas. Que sean verticales, dice Menudo Tiarro, que te hacen mejor tipín, Emilio. ¿Tú Ay, sabrás? ay, ay, no pasará eso. ¿Qué? Depende, pues depende de cómo... Bueno, va a ser un momento intenso, muy agotador, porque esas situaciones de estar tantos días de la mañana a la noche, de aquí para allá, Juntos. esperando a ver qué ocurre, es una cosa muy agotadora, pero va a ser muy interesante, ¿no? Bueno, yo creo que es un acontecimiento probablemente en la historia de la democracia española, es un acontecimiento de una intensidad como no se ha vivido en los últimos 30 años. Bueno, O sea, para ya- los millennials va a ser como... ¿No, María? Bueno, más allá del 15M, ¿no? Pero quizá el 15M, bueno, no, puede ser, a lo mejor puede comprarse, ya veremos a ver en qué consiste todo esto y si no hay un poco de postureo electoral, que probablemente también haya algo de eso, ¿no? O a Bueno, lo mejor impera la sensatez en el último minuto y de pronto alguien decide poner un punto de sensatez. Dices que no, Impera con la cabeza. sensatez. Me da a mí que no, ¿eh? No lo sé. Demo, ¿qué? ¿Cómo has dicho, Fernando? Bueno, nos vamos a marchar ahora sí. Aunque la verdad estamos muy a gustitos. ¿No quieres marcharte? Pero tengo que Sabemos que desconectar no la quieres señal. Vamos a irte, seguir. Emilio. Si es que ya lo sabemos, que no te Tenéis quieres que ir. estar en forma por si hay que correr delante de la policía. Sí, hay que hacer un poquito de ensayo. Oye, pues me Podemos llevo hacer las, un me llevo las ensayo. deportivas de... El de sábado por la correr. noche podemos hacer un ensayo, ¿no? Bueno, Sí, claro. 30 personas corriendo por Barcelona. Yo creo que es una genial idea para que nos detengan, vamos. Mary, no va a pasar nada. No va a suceder nada. Somos gente decente. O sea, ¿cómo vais a cantar vosotros los millennials? Papá, cuéntame otra vez. ¿O cómo os van a cantar? No, pero Mary tiene Papá, su- cuéntame otra vez si no hacéis algunas cosas. Pero Mary ya tiene su revuelta. ¿Cuántos años tienes tú, Mary? 20. Joder, no he dicho nada malo. 27. Sí, sí. Porque hay una teoría científica, esto se lo preguntaremos a Ainhoa Goñi, pero hay una teoría que dice que los acontecimientos que se viven con 23 años quedan fijados en la memoria y intuitivamente te hacen creer que son los más importantes de la A historia. ver, Por eso, ¿dónde estabas tú a los 23? yo a los 23 viviendo el amor. No lo sé, no me acuerdo. Pues echa cuentas. Yo creo que el 23, 15M, ¿no? 23. No, a ver, Hace- claro, tú sí. Tú suma, tú echa por tus eso, cuentas. Por eso tu generación, Hace 5 tu quinta, tus coetáneos pensarán que el 15M ha sido lo más importante de la historia, de la misma manera que los que corrieron ante los grises piensan que fue la transición, de la misma manera que el año 68 hay quien cree que fue lo más importante que sucedió en la historia, pero generacionalmente esto está descrito, no me lo estoy inventando. Por eso, aquellos que tengáis 24 años y viváis ahora el acontecimiento icónico que sea, pues será ¿Qué lo más será? importante. ¿Qué será? Yo no sé, La más o salida, menos, entre los la salida 24 del FIFA 2018. No te burles de los millennials. No, yo para mí, yo Qué este año, fuerte, mira, eso es hice- de abuelo cebolleta. Eso ha ¿eh? sido un Tío. comentario de abuelo cebolleta Son total. tics Entre otras que se me cosas, están- porque el FIFA y No lo- otros no sé, videojuegos, ¿sí, lo qué? pero son un exponente de la cultura moderna y actual. Ah, ostras, yo tengo una batallita luego súper divertida. Yo en el 93 hice el Camino de Santiago, por ejemplo. ¿Ah, sí? Con 23 años, sí.
27 días. Y fue el acontecimiento... No creo. Dice, por cierto, el FIFA ya es 2018. Ya está. No sé, no. De verdad, no. Sí, dice. Vale, ¿en qué zona de vale. Barcelona? No, es que... ¿En qué zona de Barcelona vais a estar? Vamos a estar por la zona centro de Barcelona, intentando estar lo más conectados con el Palacio de la Generalitat y con el Ya estamos Parlamento. ensayando la pronunciación. Y también, bueno, tú hablas mallorquín. Yo hablas hablo catalán. así como algo raro. Pero Bueno, sí ¿habla me... un poco? No, yo me entiendo más o menos. Yo y puedo está. cantar canciones de Luis Jack, eso es lo más... Yo me sé todas las Ay. canciones de Luis Jack. Sí, las podemos cantar al piano. Qué bajón, acabo de descubrir que Emilio es más joven que yo. Dice, estás hecho muchacho. Emiliote. Ya ves. ¿Qué más pasó en el 93? No, Barcelona 92. Hubo crisis, un poquito de crisis. La porque Expo. había pasado- no, la Expo había Yo tenía pasado 3 en el años. 92, un año antes. Y... 3 añitos. Sí. Y Solves hizo los primeros recortes ahí en el paro y esas cosillas. Sí. Sí, Tenían mira, 3 la tía años. Faustina, buscadme en Twitter aquellos que estéis en Barcelona y os envío contactos para lo de la tía Faustina, para lo de Barcelona. Hay personas que no hayan tenido todavía, que no estén... Oye, nos Sí, vamos porque- a marchar, o sea, esto... O lo prolongamos en sine die. Yo... La conexión. Hombre, si va... A ver. Pero Bueno, voy a apagar la no emisión, vamos eso sí, a... porque no voy a va- enseñar. seguimos por Periscope si os parece, porque es verdad que... Pero y un poquito de tenis y yo que sé, un poco de marcha. porque Mira, esto voy a está enseñar... muy- Yo era Pero así pobre de- Menudo Tierro que te Yo ha hecho. aquí tenía 2 Bueno, años. Menudo Tierra se ha ganado hoy... Pero si te ha dicho que estás guapetón con las rayas un verticales. monográfico de Tennessee. ¿Por qué? Si no te he dicho nada malo. Él sabrá. ¿Qué has hecho, Menudo Tierro? Que no estoy viéndote. Menudo Tierro. Bueno, por cierto, un abrazo muy especial para Enrique Quesada, que salió de su intervención hospitalaria y salió con éxito. No esperábamos otra cosa de Enrique Quesada. Ahí lo tienes. Es Tennessee. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Un regalito de Emilio Silva para... Digo, para Enrique Quesada. Para Menudo Tierro. Y así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Muchísimas gracias por formar parte de esta familia. La semana que viene desde Barcelona. Mañana tenemos Videoforum Cafetero. Ya sabéis, la película La Ola es una película muy interesante que describe además un experimento real en un colegio alemán. Puede despertar de nuevo el monstruo del fascismo. Se puede provocar eso. Hay mecanismos artificiales para hacerlo. Basta con activarlos. Un experimento que salió mal en un instituto. Y la película es muy interesante. Así que dejar vuestros mensajes ya en el 627-002-002. 627-002-002. Si habéis visto esa película, qué os pareció, qué os gustó, si creéis que hay conexión con el momento que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Y ahora os dejamos, podéis conectaros con Carne Cruda, que ya sabéis que ya está sonando. Adiós, cafetera, hasta mañana, pasadlo bien. Adiós, Mary. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, Emilio, cuídate. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. Oh yeah, that's rock and roll, man. Yeah.